chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una entrevista. En este caso lo hago en este formato porque es una persona que le quería hacer una entrevista, le tengo mucho aprecio, me admira mucho su físico y en sí también su persona. Y en este caso, como es de Madrid, haremos esta entrevista a través de entrevista charla de manera videollamada. Y nada, ni sin más dilación, os presento al señor Jaime. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bro? Encantado. Gracias por llamarme para esta entrevista. Simplemente, Jaime es compañero de equipo, es atleta pro Men's Physique de WNBF y también compañero de Pro Coaching conmigo, llevando a las mayores personas posibles a que consigan esos objetivos. Y simplemente volvemos a traer un pro aquí en el canal, con mucho que aprender. Tiene un montón de seguidores, como le acabo de comentar antes de esta videollamada, y es muy reconocido en Brasil y aquí cada vez es más admirado simplemente porque tiene un físico muy muy bonito y se encaja bastante bien en la categoría de Men's. Y simplemente comentaremos ahora ciertos detalles sobre los Men's Physique que siempre traigo a culturistas que son de mi aspecto, y no nos podemos cerrar a otras bandas y sobre todo, aunque sean Men's Physique, están más fuertes que muchos culturistas. Así que nada, si quieres, para empezar, para la gente de aquí que no te conozca, preséntanos, ¿quién es Jaime? Bueno, yo soy un chico brasileño de madre española. Llevo viviendo en España desde hace 6 años. Cuando llegué aquí me tiré el año que llegué comiendo tortilla de patata y paella sin entrenar y me puse gordo, vamos, sin formas. Entonces cuando me vi en esa manera, en Brasil sí que es verdad que no era culturista, no entrenaba como entreno hoy, pero era más deportista, por así decir, tenía un físico más de deportista. Entonces me vi mal y dije, tengo que empezar a hacer algo. Y empecé a entrenar, me apunté en un gimnasio de mi pueblo y me gustó tanto que empecé a estudiar y estaba en un momento de mi vida que no sabía muy bien qué hacer, trabajaba en una oficina, pero no era algo que me llenaba. Entonces empecé a estudiar cada vez más del tema y a entrenar cada vez más duro. Y cuando ya llevaba un año y medio más o menos entrenando, fue cuando descubrí el culturismo natural, que en mi país no existía. Yo siempre acompañaba a culturistas pues, que utilizan fármacos y dije, ostras, pues me gusta. Vi los físicos y dije, creo que puedo hacer algo. En este Genial. caso era la ECN, el año era 2020 y me apunté a la competición llevándome yo a mí mismo, viendo a vídeos en YouTube de culturistas naturales explicando más o menos qué se tiene que hacer. Y nada, competí, hice muy buen papel, la verdad, gané el carnet profesional en AECN, en Men's Physique, quedé en primer puesto y también competí en Sub-25 en la categoría culturismo y también fui campeón, pero vamos, éramos 3, 4 en tarima, pero fue una experiencia chula. Y nada, Brutal. desde entonces conocí a Chippy, ya fue el año del 2021 que hicimos nuestra primera competición, luego 2022 y ya, bueno, estamos juntos desde entonces y pudimos hacer algunos papeles bonitos en las competiciones por ahí de WWF. Brutal. Un resumen a la perfección, súper detallado. Ahora, si quieres, vamos desglosando aspecto por aspecto, que lo has hecho casi en un minuto y son ciertos aspectos que creo que hace falta detallar y a tener en Sí, sí, cuenta sí. porque creo que no lo has tenido nada fácil y hasta encontrar ese camino correcto han pasado varios años. Principalmente quería saber qué punto de inflexión te dio para empezar en el culturismo. ¿Anteriormente practicabas algún otro deporte o principalmente tú te viste que tenías que hacer deporte y directamente viste el mundo de las pesas, o anteriormente practicabas algún otro deporte? Yo me acuerdo que yo siempre he sido del fútbol, lo típico. Más en mi país, en Brasil, pues imagina, el sueño de Sí. cualquier chaval es ser jugador de fútbol. Pero lo que es los cuerpos musculados siempre me llamaron la atención. Yo de pequeño veía las películas de Van Damme, por ejemplo. No soy de esa época, pero veía muchas películas de Van Damme, de Jackie Chan, de Bruce Lee, y me encantaba, tío, los físicos. Decía, ostras, o sea, me gustaba ver la peli solo por los físicos. Pero bueno, hacía lo típico, flexiones en casa. Siempre he sido un chaval que me importaba mi apariencia pues, física, me gustaba tener
tener músculos, tener más músculo. Claro. Pero yo iba, cuando tenía 16 años, yo me acuerdo que me apunté a un gimnasio, lo típico, con los chicos, viendo vídeos desde entonces de CIS. Yo soy de la época de CIS, de Jeff Sí. Say, de todos estos. Y pues nada, hacíamos lo tonto, viernes a lo mejor un bombeíto de brazo y a la fiesta por la Y noche. para la discoteca, sí. Sí, sí, entonces yo vengo del fútbol más que nada, siempre me gustó hacer deporte. Yo cuando tenía 18 años me metí en el ejército en Brasil, una oposición en realidad para ser oficial allí del ejército de tierra, y ahí me metí en atletismo, tío. Yo hacía saltos, ¿cómo se dice aquí? Saltos a distancia, ¿no? Sí, Salto a distancia. Y se me daba bien, yo siempre me gustó el deporte. Entonces me tiré, desde que salí del ejército, este año un poco sabático en Brasil, que no sabía muy bien qué hacer. Y dije, tío, yo tengo nacionalidad española. En Brasil no me gusta el tema de cómo está, la seguridad, ser militar aquí no me mola. Y nada, me tiré, me vine aquí a España. Y fue justo este año que me tiré un año sedentario, sin hacer nada. Y después de un año dije con mi chica, venga, nos apuntamos a un gimnasio, sí. Y tío, la verdad es que yo en este año, no sé qué casualidad hubo, de hecho estaba comentando con Isabel el otro día, que cuando tenía desde los 15, 16 años que me tiré entrenando, haciendo las cosas mal, no tenía ningún tipo de resultado, ¿vale? Pero ese año que vine a España y también hice por un año las cosas mal, que no entrené bien, tuve un resultado bastante bueno. Es decir, yo no sé qué ha claro. sido por la edad, a lo mejor las hormonas que las tenía ahí, La tortilla y la la paella. tortilla de patata, yo qué sé, el jamón serrano. Y Claro. tío, me moló porque, claro, tuve buenos resultados y dije, ostras, sí, o sea, yo estoy haciendo aquí cualquier cosa y me mola los resultados, pues voy a estudiar y aprender cada vez más cómo hacer las cosas bien. Y fue cuando empecé a estudiar, tío, un montón. El punto de inflexión fue cuando yo creo que yo acompañaba gente en Brasil que solo se dopaba, porque en Brasil no tenemos ningún ejemplo de culturista natural, de persona que entrena de manera natural. Y aquí en España, pues tuve ya desde cara a Roberto, por ejemplo, veía sus vídeos. Entonces dije, ostras, qué guay, o sea, que hay esa opción. Entonces me metí de cara y fue ahí donde empezó todo. Y principalmente, bueno, ahora sí que el culturismo natural se ha expandido bastante en Brasil. Sí que tienes ciertos compañeros como Ícaro, puede ser, y entre Sí, otros que también son muy reconocidos a nivel de culturismo natural. Lo único que, como aquí en España, principalmente sobre ese año, sí que había algún que otro culturista natural, y siempre ha habido culturistas naturales aquí, pero no ha pegado ese boom como el que ha pegado Roberto Morosi con la escuela, con WNBF y ese alzamiento exacto. que ha hecho. Yo creo que justamente el que te pillara justamente cuando vinieras a España coincidió para simplemente seguir con todo este camino natural. Realmente es una duda porque a mí me pasó principalmente cuando empecé en el gimnasio, cuando empezaste a entrenar y viste todo ese ambiente de dopados en Brasil, ¿te llegaste a replantear que algún día tendrías que usar? Sí, sí, yo cuando empecé, de hecho, tenía muchos amigos que para ellos era tan normal hablar del tema, quiero decir, y yo decía, bueno, pues voy a seguir entrenando, pero llegará un punto donde todos lo hacen, tendré que hacer también, ¿sabes? Y claro, eres un chaval, todavía no tienes a lo mejor la personalidad bien ahí formada, bien hecha, la cabeza bien centrada, y te puede pasar. Yo sí te digo la verdad, tío, yo he sido siempre una persona de principios en ese sentido. Mis padres siempre me dieron muchísima libertad. Yo siempre digo eso a mis amigos. Por la libertad que me daban mis padres, a mí me daba miedo y respeto romper esa confianza que me daban. Entonces mis padres nunca han sido de estos, escúchame, la droga no salga, no sé cuándo, al revés. Me decían, tú tranquilo, tú puedes ir. Me daban mucha confianza y yo no quería perder eso. Entonces siempre he sido muy miedoso en ese sentido. Y decía, tío, ya que puedo hacer las cosas, ¿por qué las voy a estropear, ¿sabes? Sí. Entonces fue así, nunca me llamó la atención y doy las gracias por eso, porque nunca terminé, pero sí, por el contexto que vivía, tío, podría haber pasado. A mí me pasó algo similar porque yo empecé el gimnasio
sobre en 2016, 2017, y me dijeron, tú chaval, te vas a tirar 2 años naturales, lo comentaba el otro día con la entrevista con Sergio, te vas a tirar 2 años natural y luego vas a necesitar de ayudas y te vas a acabar metiendo, si no vas a perder el tiempo. Y yo tenía ignorancia por ese tiempo, por ese momento. Aún no había conocido ni a Roberto ni a la escuela natural ni WNBF, y yo con toda la ignorancia dije, vale, pues va a haber algún momento que me voy a tener que meter. Luego, justamente el año siguiente, creo que por 2018-2019, fue cuando hubo todo el boom de WNBF. Dije, vale, aquí hay un camino que es más o menos es más lógico y entra un poco dentro de mis ideales, y no tengo que desperdiciar ni mi salud ni gastar el dinero en joderme dentro, y simplemente me ayudó un poco a pegar ese boom. Y yo creo que hay muchos chavales que me encuentro a día de hoy que para nada tienen unas bases, pesan 50 o 60 kilos en mojado y ya solo piensan en meterse. Es decir, que gracias a estas charlas, yo creo, y todo el boom que está habiendo a nivel de redes y cuerpos que están saliendo debajo de las piedras de manera natural, intentamos ver que ese tipo de personas vean que hay una solución, y si tú has podido pegar un cambio, porque realmente quería comentar también ese aspecto genético que tú tienes, cualquiera lo puede hacer. Y hablando de eso, no dejas de ser un chico de 25 años actualmente. 27 ya, tío. Ah, 27 años, que realmente eres joven dentro del sector. Y, ostras, sí que dicen, ostras, es que Jaime es un portento genético, tiene mucha masa muscular, pero realmente no partes de una muy buena genética. Siempre has estado bastante delgado toda la vida, y simplemente has ido construyendo, y aún toparte con muchos años de hacer las cosas mal, como comentas, de seguramente bombear y ir de fiesta o todo eso, has tenido que construir, y luego cuando te has puesto las pilas y has hecho las cosas bien, has construido un buen físico. Así que más o menos también quería puntualizar ese aspecto, que aunque una persona no lo tenga nada fácil, ostras, paciencia, haz el trabajo bien y luego mira los resultados, pero no busques el camino fácil desde el primer momento, porque eso dirá mucho de una persona. Y bueno, tiempo, constancia y dedicación, y ahí tienes la pro. Así que, Sí, brutal. es verdad. Y más o Solo menos, puntuar lo que has dicho, que es justamente lo que pasa con nuestro mundo, que es como, por ejemplo, cada vez con el culturismo creciendo, la gente ve en el culturismo una opción, los chavales, de, pues, de ser tener como una especie de curro, vivir de eso a lo mejor, ¿no? Cada vez es más posible. ¿Y qué pasa? Que es un deporte donde la genética influye muchísimo. Entonces, lo que la gente quiere hacer muchas veces es suplir, o sea, y sustituir la falta de genética por drogas o por lo que sea. Porque claro, si tú eres un jugador de fútbol, por más que te metas algo, tú no vas a ser un Messi o tú no vas a ser un Cristiano Ronaldo. Aquí lo que más se ve hoy en día en el culturismo son físicos, que ves que son físicos que no tienen genética, pero que están construidos por drogas y esteroides. Que son físicos feos, son físicos que no están bonitos, pero claro, van hasta arriba y pueden hacer este intercambio de genética por drogas, no por esteroides. yo siempre lo digo, es poner en una balanza los pros y los contras, y para mi opinión y lo que pienso yo, la balanza va hacia los contras y son bastantes desventajas para los pros que te dan. Y sabiendo que hay esta vía y esta rama natural, no vale desperdiciar tanto la salud, el tiempo y el dinero en este tipo de cosas. Así que Total. te quería también comentar un poco el tema del aspecto de militar, porque con Sergio también lo hablamos, y simplemente, ¿qué fue lo que te hizo en ese tiempo? Estabas en Brasil, ¿qué hizo decir, ostras, no sé principalmente por dónde tirar? Seguramente sí que quizá tenías en mente el tema de quizá vivir del culturismo, quizá del tema del coaching, pero ¿qué te hizo decir, vale, me meto a militar? ¿O simplemente era para curtirte mentalmente, curtirte como persona? ¿Qué te hizo entrar como militar? Eh, yo creo que fundamentalmente ha sido tema de padres y abuelos. Mi abuelo ha sido militar, mi padre también ha sido militar. Entonces yo me vi en Brasil, como era aquí en España antes, la mili es obligatoria. Tú tienes que apuntarte sí o sí. Sí. Dentro de eso tú puedes apuntarte y decir, vale, me apunto, pero no quiero ser lo típico, un soldado raso. Prefiero apuntarme y hacer como una carrera, estudiar.
y fue lo que hice. Dije, bueno, ya que tengo que hacer, pues quiero ser oficial porque así aprendo, mola mucho más. Me metí ahí y estuve un año y medio. Fue una experiencia que hasta hoy, o sea, lo recuerdo con mucho cariño, me encantó. Pero fue eso. En aquella época, pues con 18 años, todavía no sabes porque están todos tus amigos haciendo carreras, universidades, y tú ahí estás metido en el ejército. En Brasil el ejército pues no se paga tan bien, no es como aquí en España que eres bueno, si eres un oficial tienes un trabajo para toda la vida y encima eres un funcionario, una estabilidad brutal. En Brasil menos. También el tema de la seguridad, que bueno, allí a lo mejor estás con un uniforme de militar y te viene un tío y te pega un tiro, ¿sabes? Un loco. Entonces yo igual puse en la báscula ahí en la balanza y me pesaba mucho más salir de ahí que estar. Y fue cuando la primera vez pensé, tío, creo que me voy a Estados Unidos. Me molaba mucho, siempre me moló Estados Unidos. Y digo, me mola, tío, me mola todo del fitness, me mola entrenar. Allí pues tienes muchísimas oportunidades. Pero lo hablé con Isabela, que ya estábamos juntos, y a Isabela siempre le gustó más Europa, el tema de venir aquí, la vida, cómo se vive. Y tiré para los orígenes de la familia, tío. Tiré para la tortilla de patata. La Y, comida, y, la comida y- y la playa tira mucho. sí, tío, y la Genial. mejor decisión, la verdad, que he tomado. Brutal. Pues nada, vienes para aquí a España, empiezas, le das más rodaje al tema del culturismo. Pienso que a principio de esto no solo vivías de esto, más o menos con qué lo compaginabas para empezar, porque yo principalmente también lo comento, que ahora sí que plenamente me dedico a esto y tú en gran parte también. Pero, ostras, he tenido que pasar por diferentes curros para sacarme las castañas del fuego, ya sea en fábricas a turnos horarios, en supermercado. Más o menos cómo te inicias una vez llegado de Brasil. Ostras, sí que tengo familia por aquí, pero cómo te sacas las castañas para compaginarlo con el culturismo de una manera buena. Sí, mira, yo llegué a España y lo primero que me metí fue de puerta del Corte Inglés. Estaba flaco, ¿eh? Era un flaco, pero estaba ahí de puerta del Corte Inglés. No he durado mucho, la verdad, creo que estuve 2 meses o así. Luego, tío, me salió un curro, yo dije, vale, el tema en España cuando llegué, el curro ya no estaba fácil. Yo llegué creo que en 2018, 2017, no era 2010, 2009, 2008, antes que en España había mucho trabajo. Entonces, tío, pensé y dije, vale, yo tengo el portugués, acabo de llegar de Brasil, voy a buscar algo que pueda relacionar los idiomas, saber hablar español con el portugués. Y me metí en una oficina para trabajar con traducciones. Hacía, ¿sabes? La herramienta de Google que pones, escribes y Sí, cuando hablas, pues yo hacía eso. Yo escuchaba audios en español y los transcribía a portugués. buah, Y brutal. así estuve, tío, el primer año y medio currando así. Y, y fue cuando empecé a compaginar el gimnasio con este curro. Y en el gimnasio que empecé a entrenar, en Aranjuez, en mi pueblo, me llevé muy bien con el jefe del dueño del gimnasio. Le moló como yo hacía las cosas y me llamó para ser monitor allí de una clase, pues una clase creo que era una clase de funcional, bueno, de alguna cosita. Y ahí me metí, lo enganché, lo agarré con todo, tío, dije, ¡buah, eso me encanta! O sea, prefiero cobrar menos aquí que estar en una oficina. Y A mí me pasó algo similar, principalmente empecé a trabajar con esto, 16, 17 años. Sí que, por ejemplo, hice un ciclo medio relacionado con la informática y mi primer trabajo fue en una tienda de informática, pero sí que luego cuando lo transicioné hacia el mundo de la dietética, la nutrición y el entrenamiento, no pude meterme en ningún sitio y tenía que agarrarme a supermercados, trabajo a turnos y luego por pasar por este tipo de facetas digo, a la que me salga algo relacionado con esto es que me voy a agarrar de tal manera porque no quiero volver a levantarme a las 4 o 5 de la mañana para reponer palés o simplemente estar sentado o en un mismo sitio 8 horas porque esto no es viable para nada a largo de la vida. Y sí, simplemente cuando me contactó Chippy para llevar a cabo este proyecto en el cual estamos metido el sistema de pre-coaching, le digo, wow, me has venido la oportunidad, te voy a agarrar y que voy a hacer lo que haga falta para salir y no volver a ese proyecto. Y principalmente cuando iniciamos el sistema de pre-coaching en Team XP, claro, no tenía la suficiente clientela para
relativamente sacarme las castañas del fuego y aún así lo tenía que ir compaginando. Y me acuerdo luego me apareció trabajar también en un gimnasio y digo, vale, tengo el gimnasio, sistema de pro coaching, obviamente no voy a volver a trabajar en ningún lado. Y justamente fue esa época cuando me contactó mi anterior supermercado y estaban esperando mi vuelta para la campaña de verano. Y digo, obviamente no voy a volver, tengo el gimnasio, tengo el sistema de coaching, es decir, que lo agarro ahí y no vuelvo nunca. Es decir, que para quienes vean este tipo de oportunidad, que la aprovechen al máximo. Y más o menos, ¿cómo fue ese trayecto de ir transicionando más poco a poco y simplemente cómo fue la experiencia en tu gimnasio? Claro, ya ahí entrenando y en este gimnasio, yo me tiré, yo creo que el primer año ni siquiera pensaba en competir. Vamos, yo entrenaba y me gustaba y, o sea, yo entrené porque, o sea, el resultado de mi físico no fue porque yo quería competir. Yo los mejores resultados que he tenido, que fue la base que construí en los primeros años entrenando, no fue visando una competición. Y claro, trabajando en un gimnasio es mucho más fácil, tío. Yo ahí tenía pues la facilidad de ir a cualquier hora, a lo mejor me daba un tiempo y entrenaba y hacía algo. Y fue cuando también empecé a entrenar gente de allí. La gente me empezó a ver y dijo, hostia, el brasileño, ¿cómo está? No sé qué. Y ya yo como venía estudiando mucho del tema y sabía más o menos, manejaba y decía, no, hay que hacer eso, corregía a la gente. Y la gente le empezó a molar y desde entonces, tío, ya me dedico solo a eso. O sea, empecé eso. Bueno, de hecho sigo en el gimnasio, estoy ahí ahora, pues soy el coordinador de sala, soy el que cuida de la sala de musculación y aparte de eso, pues estoy con Team XP, estoy con mis asesoramientos de Brasil y así vamos, tío. Yo Muy contento. principalmente, antes lo estaba comentando con unos amigos, pero cuando te metes o cuando estás trabajando en este tipo de cosas, ya quizá pierdes la noción de lo que estás haciendo y ya no lo ves como un trabajo, lo disfrutas. Por ejemplo, a mí ponerme un día festivo o un domingo o de viaje a responder dudas y asesorías, como que ya no me cuesta, no lo veo como un trabajo, como si tuviera que ir a algún lugar físicamente o a un lugar que costoso Totalmente. o que no me gustara. Y yo creo que es simplemente eso, es que estás ayudando a una persona a conseguir sus objetivos y la estás cuidando en salud. Así Sí. que pienso que entraste a trabajar en este gimnasio, la gente te empezó a ver, me has comentado que sobre todo en estos primeros años, ya sea por la paella, los bocadillos de jamón, empezaste a mutar Y y luego si quieres, yo te paso fotos o sea, yo tengo fotos que son sí, brutales. Es decir, yo fotos de 2 meses de diferencia y dices, no puede ser, tío. O sea, de estar en lo típico, el skinny fat, ¿no? El delgado gordito, sí. para estar ya con un cuerpo que dices, ostras, que un cuerpo guay. Te las paso y las pones aquí. Sí, 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 sí. En edición las pondremos y también sobre la época de Brasil y cuando estuviste en el ejército. Y simplemente como una vez empiezas a trabajar, empiezas a ayudar a la gente, aún no te había picado el gusanillo, empiezas a evolucionar. ¿Cómo fue la transición hacia, ostras, pues quizás sí que puedo llegar a competir? La gente te decía, ostras, Jaime, estás teniendo buen físico. ¿Cómo fue eso? A ver, yo era monitor por la noche, no, por la mañana, perdón, de sala, y el monitor de por la noche es un culturista ya de la vieja escuela, tiene 50 años, y él me veía y siempre me enseñaba a posar y no sé qué y no sé cuánto. Y fue cuando he pensado, bueno, a ver qué tal eso del culturismo, cómo va. Y me metí a hacer búsquedas en YouTube y me salió una competición de AECN que ponía Campeonato de España Nacional o algo así, que creo que salió en la tele. Y Vale. yo ahí la vi. Y fue cuando dije, ostras, y empecé a mirar más. Y yo me acuerdo que la competición ya había cerrado las inscripciones en este año y yo escribí a la presidenta de AECN y dije, no hay la posibilidad que yo pueda competir todavía. Y me dijo, pues las inscripciones están cerradas. Y yo contesté, bueno, vale, gracias. Y tardó una hora después y me escribió y me dijo, venga, que he hablado con la junta directiva y que puedes inscribirte. Y fue Pero ahí donde me apunté. lo que más me sopta de aquí es que a cuántos meses o semanas viste. Poquísimo. ¿Y tú cómo estabas de físicamente? ¿Quién se Es que, prepara? claro, yo estaba para el verano.
Yo ese año, a ver, claro, hice un pequeño volumen, bueno, no volumen, simplemente. Yo en realidad, los primeros años, tío, entrenando, no hacía nada de volumen o definición. Yo comía, o sea, muy bien, no me importaba tener abdominales, siempre, no, nunca, yo quería ponerme fuerte, tío. Entonces, la primera definición que hice fue para el verano de 2020, que Vale. fue cuando contacté con AECN, porque ya me vi en un buen punto de, pues, de estar medio rajadito, y fue lo justo de que me contestó, vale, puedes competir, y en 2 meses apreté un poquito más las tuercas y salí a competir, y fue así. Tal cual, en 2 meses. Bueno, sí. Si más o menos has estado, sí que flaquete durante toda la vida y has mantenido el porcentaje bajo de grasa, esos 2 meses relativamente te costaron, entre comillas, fácil, pero bueno, aún Sí, y que llegaste, quería estar más fino para verano, y fue en septiembre la competición, creo, entonces, claro, yo aguanté un poquito más ahí de julio a agosto, pues septiembre, y ya está. aprovechaste un poco más la energía de la definición y saliste. Eso es. Y principalmente, bueno, me has comentado que te ibas formando por internet de lo que veías sobre cómo tenías que prepararte. Simplemente, seguramente que, bueno, principalmente cómo saliste o con qué sensaciones o cómo te viste que saliste para, bueno, principalmente para prepararte tú solo. Pues tío, yo hasta hoy veo fotos de esa competición y no me parece nada mal, ¿eh? Yo lo miro y digo, ostras, para el chaval Jaime que tenía ahí 24 años tenía, casi 25, que vamos, no sabía mucha cosa, no está mal. Yo me acuerdo que hice una finalización, una peak week de progresiva, de hidratos, y fui comiendo, venía de hacer una dieta de esas medio old school, que a lo mejor comía tilapia y pescado por la noche. Tío, y cuando empecé a cargar, que cargué durante toda la semana muchísimo, salí Sí. bien. O sea, yo salí al final, no corté agua porque yo vi vídeos de YouTube de naturales, ya no fui tonto de lo típico, ¿no? De cortar agua, sodio, manipular. Entonces metí sal, metí agua, metí hidratos, tío, y como venía tan flaco y con un porcentaje bajo, tan bajito, salí bien. De hecho, puedes poner fotos ahí también y bueno, no estoy en el mejor punto, pero estoy lleno y bueno, como tengo buenas formas, no está mal. Si no, Brutal. no, bueno, habían 17 personas en Men's Physique, en aquel año. Tela, tela. Sí, simplemente es eso. La mayoría de personas que hacen este tipo de protocolos de descargar agua, sal, carbohidratos, luego cuando salen de la competición y se pegan el cheat es cuando se ven mejor. Sí, Raúl, por ejemplo, Raúl salió conmigo y este año sí. quitó agua, cortó sal y salió mal. Bueno, pero quedó tercero el cabrón todavía. La estructura la tiene buena, Pavens, el Mm. tío. Y simplemente te quería comentar, aparte de la tilapia y el césped, ¿cuál dirías, si no es ese, cuál dirías que es tu mayor error que has competido preparándote solo? Ahora que Eh, tienes más conocimientos, sabes un poco más sobre el mundillo, algo que dirías tanto de la nutrición como el entrenamiento. Ostras, yo creo que ha aquí. sido lo de la agresividad y del déficit calórico. Hacer a lo mejor un déficit calórico de estar comiendo 1600, 1800 calorías Desde el para un primer tipo. momento, ¿Eh? desde el primer momento. No, desde el primer no, pero a lo mejor me he tirado 2 o 3 meses comiendo. Fua, Sí. brutal. ¿Y cómo lo aguantabas eso? No sé, tío, era joven. Es que, tío, la primera vez que tú lo vas a sentir, cuando ahora que vas a salir la primera vez, lo Sí. das todo. O sea, es tu debut y como que estás ahí a visión túnel y vas bien y puedes. Hoy en día a lo mejor no, o sea, no podría hacerlo, seguramente. Y principalmente, sí que volvemos un poco al tema ese del ambiente, los padres, la pareja. Por ejemplo, yo el primer bote de suplementos que tuve en el armario me veían raro. Cuando me veían haciendo demasiado ejercicio o cardio o comer muy saludable, mis padres se extrañaban. ¿Cómo llevaron tanto tu pareja, Isabela, como tu entorno esa competición y sobre todo ese estado de esas calorías que anímicamente yo creo que no estabas muy favorable? ¿Cómo fue ese ambiente? A ver, Isabela siempre me animó, como, bueno, de hecho, Isabela empezó a entrenar antes que yo. Fue ella que empezó a entrenar y me llamó para entrenar con ella. Siempre fue más fitness que yo, en ese sentido. Y, tío, yo en Brasil, como teníamos un contexto de que la musculación, pues, es muy típica allí y la gente lo hace muy a menudo,
Mis padres ya estaban más acostumbrados. De hecho, en Brasil yo, por ejemplo, ya me tomaba botes de proteína, lo típico, la de Gold, la de Optimum Nutrition. Sí, Esa ya me las tomaba. Entonces mis padres ya estaban más acostumbrados. Pero claro, lo típico, la dieta, cuando empiezas a hacer una dieta donde te vuelves un pesado, que tu madre a lo mejor te hace yo que sé, un arroz con pollo guisado y no puedes comer, y te dice, pero es arroz con pollo, ¿por qué no lo comes? Y no, no mamá, lo pero como entienden. eso, eso sí, eso es lo típico de decir, "Ostras, eres un pesado y bueno". Pero al final, tío, bien, en comparación con otras personas, yo creo que en ese sentido, lo que comenté anteriormente, mis padres siempre fueron muy abiertos y siempre me dieron mucha libertad para elegir lo que me molaba y lo que quería hacer. Genial. Yo, principalmente, uno de los problemas que veo, sobre todo aquí también en España y que, bueno, más cercano a mi familia, es como ese estar reacio hacia todo este ambiente. Parecen que es malo, asocian el cuidarse culturismo con esteroides, que es una visión totalmente diferente. Y es eso, ahora que he podido dedicarme a ello, estudiar y demostrarles que todo esto, esos pensamientos, no eran así, les ha cambiado mucho la visión y ahora que me dedico y les digo que pues, esto va hacia un futuro y me puede resolver la vida, lo entienden perfectamente, pero han tardado años en darse cuenta, incluso alguna vez que, bueno, ya sabes, Chipi, que vive a 5 minutos de aquí, que ha venido a mi casa a hablar sobre cosas y los he presentado a mis padres. Simplemente mi madre, por ejemplo, le decía, oh, la ha presentado, yo qué sé, me ha encantado conocerte. Pero la Bel sí, se está esforzando mucho, pero no me gusta eso que tiene ahí en el armario, esos botes, no sé. Y le dice, no, no te preocupes, que eso no es malo. Y aún tienen como Sí, esa mentalidad de sí, suplementos, cuidarse, ir al gimnasio con esteroides. Pero me sí, parece brutal como ese apoyo que has tenido desde el primer momento, porque eso facilita mucho. Facilita mucho. facilita, Sí, desde luego. principalmente yo, porque otras definiciones que he hecho, sí que he ido definiendo año a año, porque sí que tenía grasa rebelde de cuando estaba en sobrepeso de pequeño. Y es eso que llegas durante todo el día a trabajar, entreno, cardio, llegas a la cena, no tienes muchas calorías, ya estás cansado, anímicamente no estás en tu mejor momento. Y como que no acaban de entender ese aspecto. Por ejemplo, me decían, por ejemplo, aquí en casa, ¿por qué no te ríes? ¿Por qué no interactúas con la familia? Digo, principalmente les tenía que explicar que es que no me encuentro en mi mejor momento, no estoy bien anímicamente por simplemente de las calorías. Y me dijeron, pues come. Y yo, no, pero es que para el objetivo Claro, que quiero me toca comer lo que estoy comiendo ahora y quizá tengo que pasar por estos síntomas para llegar a donde estoy. Y a veces sí. les cuesta de entender, pero bueno, yo creo que es tiempo, comunicación y al final lo acaban de entender. Pero desde Yo primer creo momento. que es normal, más que nada, cuando son aficiones, trabajos que no son los típicos trabajos de a lo mejor tú eres médico y tu madre se te olvida de problemas, dice, vale, este es médico. Con otros trabajos, los padres y las madres solo empiezan pues, a interactuar y preguntar cuando ven más frutos. Que, por ejemplo, tú ahora mismo que puedes dedicarte a eso, entonces se empiezan a dar cuenta. Es normal y yo creo que con el tiempo eso va cada vez a ir a menos. Toda la razón. Así que nada, volviendo un poco al tema de tu trayectoria, sales de AFN y ¿qué te planteas? Chipi te vino, te cogió y te dijo, tú, chaval, tenemos que hacer grandes planes contigo. ¿Cómo fue esa salida? Sí, fue después del Mundial en Valencia. Bueno, el Mundial Sí, de España, Mundial Nacional. que quedé segundo en mi categoría. Y cuando bajamos y estábamos allí en el backstage, me vio Chippy, me llamó y me dijo, ostras, ¿te preparaste tú solo? O sea, me halagó ahí, dijo que fisicazo, no sé qué, me vendió bien ahí. Y yo veía a los físicos que sacaba Chippy y claro, veía a los físicos y decía, bueno, este tío pilota que te cagas. Y entonces ya hablé con él y después de 2 meses, creo, le llamé y fue cuando empezamos a trabajar juntos. Brutal. Y bueno, después el siguiente año que saliste a competir, ya fue con cambio de federación, ¿no? Sí, fue en 2021. 2021 no. 2021, sí, 2021, ¿no? En el año pasado fue. Sí, sí, sí. 2020, no, 2021 hicimos solo Mallorca y Suiza. Vale, sí, toda la Y razón. fue WBF ya porque era una federación, claro, que me llamaba muchísimo más la atención, cómo era hecho, sobre todo la seriedad con los test antidoping, que para mí yo creo que es de lo más importante cuando haces una federación natural, si no, no tiene ningún sentido.
y me llamó mucho la atención y fuimos a Mallorca. Fue una preparación, fue una preparación bastante dura porque, claro, teníamos el reto de mejorar la condición, sobre todo del año pasado, del año 2020, que no fue de las mejores. Y Chippy me quería salir con el punto de Chippy, que es la marca de la casa. Marca de la casa, tal cual. Sí, y salimos pues con una condición brutal, pero al final perdimos un poquito de volumen y quedé segundo. Podía haber quedado primero en esa competición porque o sea, no fue una diferencia tan grande, pero bueno, fue una experiencia muy chula. Y luego hicimos Suiza intentando ganar ya el carnet profesional. Vale. Fuimos a Suiza, Álvaro y yo. Sí. Y la historia muchos ya la sabéis, que al final por temas de reglamento no había, pues una persona no había suficiente, o sea, faltaba una persona para poder ganar el carnet profesional y nada, mismo ganando mi categoría no pude hacerme con la tarjeta pro. Pero yo que pienso que aún con ese pequeño bache, ostras, cambiar de federación a una federación con tanto show, tanto nivel, llegar y un segundo, yo creo que saliste con una motivación brutal Brutal. Sí, sí. A ver, me venía un poco arriba porque en aquel entonces no tenía la conciencia de la diferencia de calidad de atletas que había. Entonces, como yo venía de ganar en 2020 y hacerme profesional, dije, esto voy a venir aquí, va a ser un paseo. Y nada, y fue dura. O sea que hoy mirando, yo digo, un segundo puesto está muy, muy bien. Tal cual. Y bueno, una duda y que se me ha quedado en la recámara de cuando empezaste a competir, ¿cómo sabías que encajabas en Men's Physique? ¿Por qué no te No, o sea, llamó? de hecho, tío, yo llegué a competir, o sea, yo llegué aquel día para competir, parecía en 2020 en la ICN, parecía un carbonero porque me pinté con el tinte es el negro, que es la base que en realidad no sirve de nada, yo no sé por qué Sí. venden ese tinte, y me miraba a los Men's Physiques y todos súper bien arregladitos, con su pelito ahí bien arreglado, y yo, tío, con mi bañador de culturista porque iba a salir primero en sub-25 y pareciendo un carbonero, y me miraron y me dijeron, bueno, tú eres culturista, ¿no? Y yo digo, sí, pero salgo en mens, también voy a hacer cross. Y ya ellos dijeron, hostia, sale en mens. Y empecé a preguntarles las poses, tío, porque no las controlaba. O sea, y El allí, mismo día de la competición. el mismo día, tío, de la competición. O sea, de culturismo lo he practicado mucho, mi coreo y toda. Yo me centré en el culturismo porque dije, esto es mucho más difícil. Ya luego Men's Physique es un paseo. Entonces me centré en culturismo y ya para Men's, pues aprendí ahí en ese día más o menos. A improvisar, sí, claro, son menos Sí. poses, sí que Sí. hay que jugar con tus ventajas y desventajas, pero bueno. Yo siempre he Nada, mirado mucho en el espejo, ¿eh? Siempre mismo, cuando no quería competir, siempre he sido el típico de que está ahí haciendo sus flex después del baño. sí, Siempre me moló. Entonces, y eso cambia mucho, ¿eh? Eso te da una confianza distinta a una persona que a lo mejor es más introvertida en ese sentido, que entrena, pero está fuerte, pero no se mira tanto, no posa. Cambia mucho. yo creo que todos hemos pasado por ese punto de cavar, bombear y vernos en el espejo. Pero yo creo que también hace mucho con lo que comentas de la actitud y las personas que no practican el posing y suben a la tarima se les ve más apagadas y las personas que, ostras, ya se conocen, saben cómo presentarse, cuáles son sus puntos fuertes, que mira, te enseño quizá el hombro o este brazo, que es el bueno, Eso es. míralo. Ya conoces tu físico, te vendes mucho mejor. Exacto, esa actitud es Voy a brutal. encender la luz, bro, que se está poniendo Sí, oscura. sí, sí, tú mismo. Pues nada, sales de ese 2021 puestazo tanto en Suiza como en España y bueno, qué planes de futuro os planteáis con Chipi. A la pro a muerte. O sea, este año como dimos ahí al palo, pues el que viene vamos a salir más grandes, más secos y empezamos ya un volumen de hecho fue el primer volumen con Chippy porque en 2021 me pilló solo más la definición. No hicimos un buen trabajo de volumen. Entonces con Chippy ya en 2022, a 2021 a 2022 hicimos un volumen brutal y salí en la primera competición en Francia, que fue el año siguiente, mirando la pro ahí a muerte. ¿Y cómo fue? ¿Saliste?
volviste con Álvaro, que no sabías si era tu kriptonita, si te pasaría algo similar, o principalmente ya ibais más o menos con las cartas a tu favor y para principalmente ganar esa Procar, ganas la Procar, principalmente cuando saliste y viste a las personas, bueno, cuando fuiste al overall, ¿ya pensabas que podías conseguir esa Procard o ibas con la mentalidad quizá de, ostras, quizá no voy a conseguirla? No, yo estaba muy confiante para esa competición. De hecho, para mí es el físico que el mejor físico de mi vida ha sido en esa competición. Yo no hablo por los árbitros, ¿vale? Pero yo, Jaime, me encuentro muy bien con un físico un poquito más lleno y no tan seco. Entonces, hicimos esa estrategia, Chip y yo, para esa competición. Yo le dije, Chipi, yo sé que, tío, a ti te gusta sacar físicos muy secos, pero yo me encuentro mejor y eso luego lo transmito cuando estoy en tarima, cuando estoy un poquito más lleno, por más que no esté ahí súper rajado, pues la zona lumbar muy trillada, Sí. pero que me encuentre lleno, que es los abdominales secos, y voy a estar mejor, tío. ¿Lo podemos hacer? Y me dijo, sí, sí, claro, lo hacemos así. Entonces yo salí pesando 7 kilos más que en la competición anterior. O sea, en un año metí 7 kilos, que si a lo mejor hubiera salido con la misma condición, serían a lo mejor 5 kilos más o 5 o 6 kilos más. Pero que son kilos, ¿eh? Para un año, o sea, fue un trabajazo. Y de llegar a tocar 1.600 calorías, ¿cuáles fueron tus calorías más bajas en esa preparación del año Yo, pasado? yo creo que fueron 2.600 o 2.700 o por ahí. 1.000 calorías más. Sí. Brutal. Muy bien. Más o menos saliste a competir, ganaste la Pro, lo celebrasteis todos y luego bajasteis y ya objetivo cara el Mundial. Ya, a disfrutar. O sea, yo, la experiencia que había tenido, por ejemplo, Sergio, el año anterior, yo decía, hostia, esto tiene que ser, tío, la La polla. quiero, la quiero, la quiero. La quiero, o sea, encima yendo con Raúl, con los chicos, o sea, yo para esa competición sí que es verdad que lo que es la preparación no la hice tan así tunnel vision, porque quería tanto disfrutar, o sea, dije, venga, puedo hacer buen papel, pero ya estoy arrastrando muchos meses de definición, yo qué sé, es muy complicado. Yo lo llevo mal eso, tío. Cuando hago una competición y tengo que a lo mejor que vengo de 5 meses de definición, compito y luego tengo que estar 2 meses o 3 meses otra vez a dieta, o sea, para mí es lo peor. Para- Y Principalmente sí. para Francia, ¿viste que fue como un paseo o te costó llegar con el punto en el que llegaste a Francia? Para Francia no me costó tanto, tío. Para Francia no me costó. Fue una preparación. Por eso, yo creo que lo que presentas en tarima, tío, el reflejo de cómo ha sido tu preparación es muy importante. O sea, si haces una preparación que ya el psicológico lo tienes mal, es muy dura o no te gusta, no terminas por verte o algo así, cambia mucho. Yo, yo para Francia, por eso yo siempre digo, tío, que si la competición la más importante de tu año, de tu temporada, para mí tiene que ser la primera. O sea, ya cuando haces una competición, si no es una competición muy Sí. enseguida de la otra, ¿vale? Una semana y luego la otra, que mejoras y vale. Pero si es una competición y luego tienes que estar otro rato, la primera siempre va a ser la mejor. Es Brutal. donde tienes que estar más centrado. Vienes de estar de volumen, entonces te ves bien cada vez más seco, más definido y vas diciendo, venga, aprieta un poquito más, un poquito más, un poquito más y llegas en el día de la competición como quieres estar. Toda la razón. Más o menos, y saliste de Francia, de ganar la Pro. ¿Cómo fueron esos 2 meses? Porque lo comenté en la entrevista que hice con Álvaro y me dijo que fueron los 2 peores meses que había pasado en su vida. Más o menos ya tenía el porcentaje graso, era mantenerlo y más o menos seguía con esa reconstrucción metabólica o con esas calorías altas que luego de esa etapa de hambruna y ese porcentaje graso a la que le das un poco de comida al cuerpo, es como abrir la caja de Pandora y quiere eso y 3 veces más. ¿Cómo fueron esos 2 meses hasta el Mundial? Tío, ahora me acordé porque dije que no tenía el tunnel vision, fue porque justo me enteré que iba a ser padre, justo ahí en ese rato, Sí. y también me salió la oportunidad de trabajar en otro gimnasio por la tarde. Entonces, tío, estaba en preparación, currando desde las 6 7 de la mañana que me despierto hasta las 10 de la noche en 2 gimnasios distintos. Y encima las asesorías. O sea que fue una locura.
Entonces, para mí también fue muy dura, tío. Menos mal que estaba tan entretenido con mi rutina que no me daba tiempo ni tener hambre, tío, te lo juro. O sea, yo tenía mis comidas, las hacía, pero ni siquiera pensaba en comida. Porque claro, lo peor cuando estás en definición es cuando estás sin hacer nada, cuando estás aburrido. Aburrido, tal Yo cual. aburrido no estaba en ese sentido, pero claro, estaba agotado. Y yo creo que eso también reflejó en mi físico. Yo también, otra vez me pasó que yo me vine un poquito abajo en masa muscular. Noté que por estar un poquito así descentrado, descansando menos, no durmiendo bien, no me recuperaba tan bien y bueno, al final no salí como podría haber salido, pero que la experiencia fue brutal, aún así. No es normal, eso cuadrarlo en una preparación, esa competición parón y luego o una competición a 2 meses vistas, prepararlo para un punto físico alto de rendimiento una vez llegas a ese pico, es difícil que próximamente, en pocas semanas después, llegarlo a encontrar. Y simplemente a mí me pasa y le comento a muchas personas ese simple aspecto para el no tener hambre, que estar distraído, moverte, hacer actividades. Y eso yo creo que también te ayudó a palear también un poco ese hambre. Así que nada, llega el Mundial y decides otra vez traspasar el charco, para decirlo de alguna manera. ¿Y qué sensación tenías en ese momento diciendo, ostras, estoy en segundo año que estoy en esta federación y me voy para el Mundial como pro y tengo que viajar a los Estados Unidos para competir? ¿Tú en algún momento anteriormente te habías pensado que eso sería posible o cómo lo sentiste? No sé, tío, si lo había pensado ya. Yo creo que sí. Yo siempre soy muy ambicioso en ese sentido. Yo, si veo que se puede hacer y que es posible, yo me lo creo. O sea, si no, no lo hago. Entonces yo me metí de cabeza y yo no sabía si... De hecho, tío, yo ya me planteé y dije, si no eres pro, no te vas a Estados Unidos. O sea, para ir como amateur no voy, para gastarme un pastizal. Entonces, echa cojones ahí y hazte pro, tío, que así vas mejor y más tranquilo. Y Sí, así fue, tío. No sé muy aprove- bien. no, Sí, sobre todo es aprovechar esa oportunidad, verte tu potencial y sobre todo Chippy, en este caso como preparador, tu ambiente, y si te animaron o te convencieron para ir, seguramente era porque lo tenían claro, y si no hubieras tenido el nivel, seguramente no te hubieran dicho ese tipo de cosas. Así que nada, sales en tu categoría, haces un cuarto puesto, si mal no recuerdo. un cuarto puesto. Y nada, que yo siempre comento tanto con Álvaro como es Sergio y los competidores que han ido al Mundial, qué sensaciones te encontraste al salir de ese Mundial en comparación con España o las otras competiciones que había salido. ¿Cómo fue el Mundial? El mundial fue muy raro porque me dejaron en el centro junto con Darío todo el rato y que cuando terminó los primeros call-outs dije, tío, soy segundo o tercero. Y ya cuando me llamó cuarto, dices, ostras, está muy bien, es un cuarto puesto, tu debut como pro, o sea, es la hostia. Pero claro, tú cuando estás allí encima y te crees que vas a estar segundo o tercero, no mola mucho. Entonces, algo que solo lo piensas después. Pero al final, tío, es lo típico. Si, el culturismo es esto, es muy subjetivo. La gente me decía, Jaime, pero si tú eras segundo o tercero. Y yo decía, bueno, a lo mejor, pero claro, eso depende de muchos factores. Sí, yo creo que Y, esa mentalidad te hizo una buena pasada en Francia, pero por ejemplo en el Mundial te fue un poco en contra y quizá te hizo un poco más reacio a cómo esperabas ese resultado. Pues bueno, sí, para ser una primera vez, como comentas, sensaciones brutales. sí. Y nada, sales de ese mundial con un puestazo, un físico brutal y principalmente qué planes de futuro planteabais con Chippy al salir de ahí. Después del Mundial fue cuando ya Chipi me dijo, vete a relajarte un poquito, ya vienes de 3 años compitiendo, yo desde 2020 compitiendo sin parar, entonces dije, venga, pues céntrame en el trabajo, céntrame en mi familia, y fue cuando después del Mundial, tío, que salí de tener 25.000 seguidores en Instagram, mejor años, me tiré así, a tener 60. O sea,
gané como 30.000 seguidores del mundial hasta ahora. Brutal. Y me dediqué totalmente a las redes sociales, a producir cada vez más contenido, sobre todo con la noticia, bueno, y con el trabajo que estamos haciendo con la WNBF Brasil, que fue de raíz también de este viaje, que Sí. pudimos hablar ahí con Bob, que es el vicepresidente de la comitiva mundial. Me centré en eso, tío, en el trabajo, en hacer crecer cada vez más el culturismo natural en mi país y No. nada. Ya simplemente tienes el camino y la vida encaminada hacia esto y lo que al principio veías que era más difícil, joder, lo tienes súper encaminado y es que plenamente dedicado a esto. Enhorabuena por ser parte organizativa de llevar el culturismo más allá en Brasil, porque lo que dices, se ha visto con mucha visión de esteroides del mundo dopado y principalmente ya la WNBF está abarcando muchos más países y está dando esa oportunidad que la gente se merece, obviamente, que a veces están cegados por una opinión o por lo que ven y esto les ayuda mucho. Así que nada, y nada, hasta principalmente a día de hoy. ¿Aún no se sabe nada de tu futuro competitivo o principalmente ni se te pasa por la cabeza? No, no, sí, el año que viene otra vez estamos ahí, no hay dudas. Yo al final soy una persona como la mayoría de nosotros que yo vivo por a lo mejor por tener objetivos, por ser competitivo, al final entrenamos, pero cuando podemos demostrar todos nuestros esfuerzos y nuestra dedicación es una tarima, porque hasta ahora es la competición de culturismo que hay. A ver si en el futuro hacen otra, pero hasta ahora es esta, entonces es lo que nos apasiona, lo que nos mueve y el año que viene seguramente haremos un segundo debut como profesional. Brutal. Simplemente para concluir estas preguntas algo más extensas que hemos ido desglosando todos estos años y yo creo que lo has hecho detalladamente y me ha encantado tu historia. Para la gente que no te conozca, yo creo que también es una historia muy conmovedora, cómo has ido escalando esos puestos y a día de hoy estás donde estás. Y simplemente te quería preguntar qué tendría que tener un men's physique para que sea un buen men's physique, para que en ese momento quizá en el que tú te planteaste de no saber en qué categoría, para alguien que esté así entre aguas, que no saber en qué categoría, si fuera a ser men's physique, ¿qué tendría que tener un buen men's physique para serlo? Eh, yo creo que la categoría al final te termina por elegir. Por más que a lo mejor te gusta mucho una categoría, tú tienes que ser sincero contigo mismo, mirar y decir, pues yo tengo características y puntos de mi físico que cuadran más con una o con otra. En el caso de Men's Physique, yo creo que si te digo la teoría con lo que pone en el papel, te voy a decir que si eres un tío con ancho de clavículas, tienes la cintura más estrechita, pues es tu categoría. Pero claro, tú ves, por ejemplo, a Men's Physique como yo, como Darío, que somos personas que no somos los típicos mens y bueno, también hacemos nuestro papel. Al final yo creo que tienes que tener confianza en ti, eh, practicar mucho el posing. Si lo que te mola es men's physique, pues tienes que mirarte en el espejo y decir, pues esta pose la clavo. O sea, tienes tres, cuatro poses y tienes que hacerlas muy bien. Eh, luego, yo creo que si puedes meter más volumen de trabajo en grupos musculares claro, que causan un impacto visual un poco más estético, como puede ser deltoides, pues ser un poquito más ancho de dorsales, pecho sobre todo. Pero claro, es que es eso, es un deporte de genética y al final tú tienes que jugar con la tuya. Te puedo decir cosas que a lo mejor, por más que trabajes en tu vida, no la vas a tener como un tío que a lo mejor sin ningún esfuerzo las tiene. Yo Entonces creo yo creo que que sí, principalmente el factor disfrutar de la categoría y hace mucho, por ejemplo, un claro ejemplo es Pachi. Pachi quizá antes no encajaba mucho en el Men's Physique, pero año tras año disfrutando de la categoría y sobre todo dándolo todo,
ha ido escalando puestos y cada vez más cerca de ese objetivo que tiene. Y para nada yo lo veo un cuerpo muy fuera de serie de Women's Physique. Así que yo creo que el factor disfrutar de la categoría hace mucho. Así que nada, pasando a los siguientes apartados, como te he comentado antes, haremos lo bueno y lo malo de ciertos aspectos y luego nos pasaremos a las preguntas rápidas. Así que nada, lo bueno y lo malo del culturismo en Brasil. ¿Del culturismo normal o del culturismo natural? Culturismo en general. Culturismo en general. Para mí lo malo es que el culturismo natural todavía no existe. Esto es lo malo. Es decir, tú ahora mismo en Brasil pones culturismo natural o cómo un natural debe entrenar y te salen 25 dopados hablando de cómo un natural debe entrenar. No hay, o sea, no hay. Nosotros todavía somos muy pequeñitos. Yo, por ejemplo, que tengo un impacto con Ícaro, tenemos a lo mejor casi 100.000 seguidores o por ahí, y estamos hablando de tíos, los otros tienen 4 millones, 5 millones, 7 millones. Es un país muy grande donde ya tenemos una cultura del doping que si aquí en España, por ejemplo, Roberto se queja, yo siempre hablo con él. Digo, Roberto, tú no sabes, o sea, el trabajo que has tenido aquí, en Brasil, pues lo tienes que multiplicar por los habitantes que tenemos más allí que aquí. Es decir, es brutal. Nosotros allí yo crecí cantando canciones de esteroides. O sea, te lo juro, ¿eh? Rollo raps de esteroides, de tíos, si quieres ponerte cachas, pues dura testón, no sé qué, con trembolona, o sea, te lo juro, ¿eh? Súper normalizado. En Sí, plan, sí, aquí, sí. aquí ya está muy normalizado por ahí. No, por allí, de hecho, para que tengas una idea, y eso aquí en España, pues la gente, esto, yo creo que todavía no pasa. Allí por ejemplo, Ramón, todos estos culturistas, Sí. tienen patrocinios de esteroides y lo anuncian en Instagram. Es decir, tienen código de descuento con clínicas clandestinas de esteroides. Es brutal. ¿Y hay algo bueno del culturismo en Brasil? Sí, lo bueno es que tenemos mucho espacio, tenemos mucha gente que entrena de manera natural, pero todavía no conoce, como yo no conocía. Entonces, si podemos hacer con que la gente cada vez tenga esta conciencia, la gente me pregunta, ¿cuál crees que es el camino para que el doping sea cada vez más pequeño, los esteroides bajen cada vez más? Yo creo que prohibir no es la solución, sino traer un poquito de concientización, que la gente pierda el interés, lo primero, que vea lo que has dicho, poner en la balanza los pros y los contras y vea que no tiene sentido, o sea, hay muchos más contras que pros. Luego ofrecer la posibilidad de competir de manera natural, y es ahí donde entra la WNBF y federaciones naturales. Y luego hacer controles antidoping para que la gente que se apunte y esté a gusto ahí sepa que está en igualdad de condiciones. Entonces en Brasil lo bueno es eso, tenemos un espacio y un margen para crecer brutalmente grande. Y a mí me parece muy buena solución porque principalmente a mí fue eso lo que me llegó a concienciar de que ese no era el camino. Todos los contras y si en un futuro quería competir, que me pusieran esas reglas y esas sanciones en caso de si hubiera usado algo. Y nada, pasando al otro bando, lo bueno y lo malo del culturismo en España. Lo bueno y lo malo del culturismo en España. Si quieres empezar por lo bueno, porque yo creo que está, pues Sí, ya nos ha encaminado un poco. yo creo que lo bueno es que cada vez el culturismo natural está más consolidado. La gente cada vez tiene más conciencia de lo que se puede llegar a hacer, tanto en todos los sentidos, como entrenador, como atleta, eh, de manera natural y viviendo del culturismo natural. Esto es lo bueno. Y lo malo, yo creo que ya vamos a lo que comentaste de tu familia, que aquí en España pasa, por ejemplo, que el culturismo lo ven con unos ojos todavía muy, muy reacios, o sea, ven proteína como si fueran esteroides, un bote de Perjudicial. proteína se va a hacer, o sea, te vas a hacer daño en los riñones, y eso, por ejemplo, en Brasil ya no hay. Eso en Brasil la gente ya tiene la conciencia de que no. Y aquí, pues a lo mejor te vas a, pues eso, a ciudades o a sitios donde no están, la gente ya no se habla tanto de eso, y los típicos, la gente te mira y te ve raro, te dice, ¿qué estás haciendo comiendo pollo y entrenando? ¿Sabes? Yo Sí, creo que sería eso.
tienen mucha visión. La solución es la misma, informar, comunicar y ver que es una vía totalmente sana y que para nada perjudicial para la salud. Y comentando el último aspecto de lo bueno y lo malo, ¿qué dirías sobre tu categoría de Men's Physique? ¿Qué es lo bueno y lo malo de Men's Physique? Yo creo que lo bueno es que es una categoría que introduce a muchos chavales para competir en este mundo, porque es una categoría que la gente es más fácil verse competitiva. Eh, y eso, solo por introducir a la gente en este mundo de, pues, de entrenar, de hacer deporte, quitar a los chavales de cosas mucho peores, de drogas y de salir de fiestas y hacer tonterías por ahí, es un buen punto para la categoría. Y si un punto negativo, yo creo que es una categoría que dentro de lo que ya es subjetivo el culturismo, termina por ser todavía más. Tienes menos poses y menos comparaciones que hacer. Por ejemplo, yo veo el culturismo dentro de lo que es subjetivo, tú ves a una categoría de culturismo y tú vas pose a pose. Venga, side chest, este que en este gana este, vale. Luego tienes expansión de frente, expansión de espalda y vas comparando y a lo mejor sumas y dices, este ha ganado 3 poses, el otro 4, pues gana este. En men's no. En men's no enseñas piernas, encima no tienes poses, es la misma pose todo el rato, pues pasa lo que pasa. Yo, por ejemplo, en Los Ángeles ganó Darío, que es un tío fuerte, que no tiene una estructura de mens. En segundo quedó un tío que era totalmente estructura de mens, más finito, más anchito. Luego en tercero otro distinto y yo cuarto, que soy el que estoy más cerca de la estructura de Darío. Sí, bueno, principalmente yo creo que esos son los puntos clave de la categoría y la comparativa a culturismo. Es algo más limitada, Men's Physique, también ayuda mucho a todas las personas y culturismo es como más entretenido, tanto para la propia persona que participa como para el espectador. Así que nada, pasando a las respuestas rápidas, solamente para que contestes con sí o no o una categoría. ¿AECN o WNBF? WBF. ¿WNBF España o WNBF Mundial? WBF España. ¿Brasil o España? Ay, me pillas mucho, tío. No pasa nada. No Em, sabe, no sabe decirte esta. ¿Crees que ganarás y quedarás en tu primer puesto el año que viene? Sí. Brutal. Simplemente con esto cierro la entrevista, charla que hemos tenido, que, ostras, se nos ha alargado y no la tenía pensada en alargar tanto, pero me ha enriquecido lo que te he dicho, bueno, se lo he comentado a él al principio, no he llevado estructura para nada, hemos ido sacando tema tras tema y yo lo he visto más así a modo charla para que la gente te conozca mucho más y me ha parecido brutal tu historia, lo que has transmitido también todo para eso que comentas, que Men's Physique es una categoría que le da pie a muchos chicos para competir por primera vez y yo creo que matizar esos aspectos del cual tú has pasado y facilitarles ese camino a estos chicos que quieren salir en esta categoría puede ayudarles mucho en este camino. Así que nada, hasta aquí concluimos la entrevista. Si quieres comentar, detallar, dejar un mensaje para esas personas. No, quería agradecerte, ha estado muy bien, tío, la charla me gustó mucho y es eso. Yo creo que tenemos que unirnos, al final tenemos la misma afición. Yo sé que todos los deportes pues generan mucha competitividad y mucha competencia en ese sentido, lo que está guay, pero no tenemos que dejar de unirnos al final porque tenemos que hacer con que esto crezca cada vez más. Y nada, los que quieran seguirme en redes sociales, yo no hablo mucho español, pero bueno, subo cositas que se puede llegar a entender. Ahora mismo estoy muy centrado en mi trabajo en Brasil, que es hacer lo que estamos haciendo aquí en España, pues estoy empezando a hacer allí, tengo un camino muy largo. Así que nada, chicos, Bueno, gracias. tendréis el Instagram por aquí en la pantalla, también en la descripción, seguirlo, que aparte de enriqueceros, que es una persona que tiene mucho conocimiento, un físico brutal, os va a ayudar en muchos aspectos. Simplemente también apoyarlo y seguirlo en redes, porque de aquí poco será padre, así que así enhorabuena para Gracias. eso.
y te apoyaremos al máximo para que el año que viene salgas al Mundial con una nueva versión y consigas ese objetivo que traes en mente. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la charla con Jaime. Suscríbete si no estás suscrito, dale like y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.